En esta séptima entrega de Y conocerás el universo y a los dioses, tengo el gustazo de estar entrevistando a Rafael Gilbram. Él es, para mí, desde mi punto de vista, uno de los astrólogos que tienen un conocimiento muy interesante y muy bueno de síntesis por el recorrido que tuvo a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, vamos a ir deshilachando este ovillo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí de primaverita, ya se va presentando Madrid con unos tonos muy primaverales que están estupendos, porque para mí es la mejor etapa del año, y Madrid más todavía, porque aparte vivo cerca del Retiro, entonces se me presenta la primavera muy bien. Muy bien. No, aquí tenemos tiempo cambiante, pero es normal en abril, ¿no? Claro. Porque, bueno, para que la gente entienda lo del tiempo cambiante, es que Rafa vive en Alemania. Más o menos podés explicar un poquito cuál es la zona en la que vivís, que está cerca, Vivo en la esquina del noroeste de Alemania, que estás... muy cerca de Holanda. Ok, Cerca de Holanda y cerca del mar también, ya. qué bueno. A ver si en algún momento te hago una visita por ahí. Bueno, entonces, vamos a empezar con la entrevista. Y entonces, mi primera pregunta es, ¿quién es Rafa Gil visto desde el observador? O sea, aquí está Rafa Gil, acá está el observador, que está mirando. Entonces, tú tienes que hacer de el observador ahora mismo. Yo, de observador de mí mismo. Sí. ¿Quién es Rafa Gil? Rafael Gil. Pues Rafael Gil es un hombre que vive en Alemania desde hace mucho tiempo. Ha nacido en Madrid. Es español. Tiene doble nacionalidad, española y alemana. Y se crió en España, tiene muchos vínculos con España hasta hoy en día, muchos amigos allí, familia, y estudió astrología en España y después de estudiar astrología pensó que sería propicio estudiar algo de psicología y de psicoterapia, porque al fin y al cabo un astrólogo tiene que tratar con personas. Y en aquella época pensé que sería mejor estudiar psicología en Alemania. Creo que el estudio de psicología estaba, por lo menos por aquella época, mejor en Alemania que en España. Estamos hablando del año 84, cuando me vine a Hamburgo, en principio. Me vine a estudiar en Hamburgo, se vino a estudiar a Hamburgo, Rafael. Y pensando en volver a España después de terminar los estudios, pero al terminar los estudios se encontró que tenía familia, tenía 2 hijos. Y entonces ya no era tan fácil volver a España, entonces se quedó ahí, en Hamburgo. Y no solo estudió psicología, sino que siguió practicando, por supuesto, la astrología, ofreciendo consultas, empezando también a dar cursos, que por cierto dio cursos en la universidad. Hubo un semestre o 2 semestres de huelga universitaria en la que los alumnos o los estudiantes organizaban seminarios alternativos, de temas alternativos, psicología alternativa, etcétera, etcétera. Entonces me pidieron que diera un seminario de astrología. Nunca he tenido tanta gente en un curso de astrología. Éramos como 50 personas asistiendo a clases de astrología. Una cosa increíble. Qué bueno. Y bueno, cuando terminó los estudios, pues se quedó aquí también, sobre todo haciendo astrología y dando cursos de astrología y abriendo el centro de estudios astrológicos que existe hasta hoy en día. Que luego hablaremos un poquito de Dira. Entonces, ¿cuál fue tu primer contacto con la astrología? ¿Cuándo empezaste, de repente se apareció la astrología y se te presentó ahí de frente? El primer contacto pues fue muy curioso porque
yo era una persona, estamos hablando de cuando yo tenía 19, 20 años, era una persona relativamente escéptica hacia todo lo que fuera, hacia la religión y a todo lo espiritual, pero tenía muchos amigos que estaban de alguna manera pues conectados con esos temas, siempre desde un punto de vista alternativo, digo yo, ¿no? Y ocurrió que en un año me enamoré de una mujer, que luego no salió nada de esto, pero me enamoré muchísimo. Y bueno, ya te digo, no salió nada de esto, y el año siguiente me volví a enamorar de otra mujer. Y resulta que había nacido exactamente el mismo día que yo, el mismo día que la otra. Esto fue una cosa que se me quedó muy en la mente. Había nacido exactamente el mismo día y el mismo año. Y al mismo tiempo conocí a un chico que nos volvimos muy amigos, nos hicimos muy amigos muy rápidamente, y resultó que había nacido el mismo día que yo y el mismo año. Fueron como dos coincidencias de personas que habían nacido el mismo día y el mismo año que me empezaron a, no sé, me pareció curioso. Entonces, un día este amigo precisamente tenía otro amigo que se dedicaba mucho a la astrología. Y un buen día, pues una noche, pues terminamos en su casa y entonces empecé a mirar los libros y vi un libro que fue La astrología de Morpura, de Elisa Morpurgo, una italiana, Introducción a la astrología de Elisa Morpurgo. Y bueno, cogí este libro, me senté en una butaca, me dejé de los demás y ahí estuve en la butaca leyendo el libro, y a la mañana siguiente me encontraron en la butaca leyendo. O sea que, Me pilló totalmente. o sea Y, que a tope. y ¿Y? a partir de ahí ya no ya, o sea, digamos que y no lo dejé ya. Empecé a comprar libros, a comprar las primeras efemérides, compré dos o tres libros más, de introducción de Alferaz, un El autor Tratado de Alferat, sí. Alferaz, creo que ya no conoce nadie de los modernos, ¿no? Y, y bueno, y así empecé a hacer mis propias experiencias con la astrología. Qué Y bueno. luego ya más tarde, pues empecé fui a un seminario de Sinesio Rodenas. El primer seminario de astrología que fui fue Sinesio Rodenas, no sé si se conoces, Sí. Madrid. Y luego más tarde estudié en la Escuela de Cultura Astrológica de San Miguel de Pablos. ¿Y a nivel profesional cuándo empezaste a pasar consulta? Bueno, eso ya fue, hombre, mis primeros intentos, digamos que fueron muy al principio, ya estudiando allí astrología en España, pero sobre todo fue en Alemania. Cuando yo estuve en Alemania y empecé a pasar consulta asiduamente en Alemania. Yo empecé a estudiar astrología, digamos que esto cuando me topé con la astrología fue en el 80. En el 82, 83 y 84, a principios del 84 estuve estudiando en la escuela de José Luis Sánchez de Pablos, y en el 84 me fui a Alemania a estudiar. O sea, estuviste 3 años con José Luis aquí en Madrid Casi, no llegó a 3 años, casi. y después te fuiste para Alemania y ¿con quién te seguiste formando ahí en Alemania? ¿Cómo siguió tu recorrido? No, pues a partir de ahí, más que nada, seguí por mi cuenta, estudiando por mi cuenta, investigando por mi cuenta. Digamos que mi maestro más importante ha sido José Luis, el que me inició realmente en la Claro, astrología, realmente fue, el que me encaminó en la astrología realmente fue José Luis. Pero por lo demás he sido muy autodidacta yo. claro. Igual la tendencia de la astrología, por lo que yo estoy viendo, es que responde mucho a que, como tú trabajas mucho con los planetas sagrados, los planetas antiguos, pero yo también le doy el enfoque desde el punto transpersonal moderno, ¿no? Entonces, la astrología antiguamente respondía a Saturno y a Mercurio especialmente, ¿no? Al mensajero, a Hermes. Pero a nivel actual responde más, bueno, a nivel la astrología moderna responde a Urano, ¿no? Que
es el ermitaño, ¿no? El que está ahí imbuido en su película, en sus historias y demás. Entonces, la astrología es, sí te la pueden transmitir, pero la síntesis, los tintes más profundos de la astrología los va haciendo uno mismo. Sí. Entonces, seguiste en Alemania y ¿cuándo empezaste a ver la parte védica, la parte sideral? ¿Cuándo empezaste a prestarle atención a esa parte? No, eso fue mucho más tarde, porque yo ya, yo digamos que por mi doble afinidad a España y Alemania, pues digamos que desde el principio pude leer los libros que había en Alemania, por ejemplo, que no había en España en aquella época. Yo cuando me vine a Alemania, antes de ir a Alemania, antes de ir a vivir a Alemania, en una visita que di, pues empecé a comprar libros en alemán y me encontré con una serie de libros que yo no tenía ni idea de quién era, nunca había oído sus nombres, como Dane Rudyard, como nombres como Ruperti, nombres como también un astrólogo alemán muy importante. El caso es que me encontré con una literatura que no existía en Alemania, en España, y era una literatura, pues era más bien la astrología, digamos, sí, la astrología personal, humanista, más psicológica. Y por otro lado, sobre todo a través de Demetrio Santos, que no le conocía personalmente, pero conocía su obra, y sobre todo me compré todos los libros de astrología clásica que él tradujo, Nerva y Sala y Abuelo Valer y todo eso. Pero para situar un poco a las personas que que estén escuchando, Demetrio Santos fue posiblemente el astrólogo más importante que dio España en los últimos años y que murió el 25 de febrero de este año a los 92 años y bueno, él era físico nuclear y era un ser extraordinario, por lo que se cuenta. Sí. Y entonces, ¿entraste en contacto con esos libros, con esas traducciones de Demetrio? Sí, yo desde el principio me interesé mucho por los orígenes, digamos, iba, digamos, siempre buscando cuáles son los textos más originales sobre astrología, originales en el sentido de origen, ¿no? Sí. Y eso siempre me ha interesado, no sé, siempre he tenido la sensación de que este es un saber muy antiguo y que hay que conocer los tratados antiguos para realmente entender este saber o para poder entroncar con esa tradición, ¿no? Y esto de alguna manera yo me lo traje para Alemania. En Alemania no existían esas traducciones, por ejemplo, no había, hasta hoy no hay prácticamente casi nada traducido de lo antiguo al alemán. Y entonces yo digamos que esto lo traje de España y sería interesante. Siempre que podía, pues buscaba pues, que podía pues, encontrar algún texto antiguo o incluso textos en latín, que yo en latín más o menos lo puedo leer, con un poco de esfuerzo. Imaginación. Pues lo que podía, pues lo conseguía. Entonces, en los años 90 hubo una iniciativa muy importante de Tito Maciá, que fue traducir textos al castellano antiguo, traducirlos al castellano moderno. Y entonces yo pues entré en ese grupo, desde el principio estuve en ese grupo de la escuela de Sirventa, que llaman, y tradujimos los primeros 5 libros de Ali Ben Rachel, que es una obra importantísima de la Media, y es una obra sobre todo muy, muy amplia, que engloba mucho, ¿no? Como dice el título, el libro compilo, ¿no? Que digamos que compila todo el saber astrológico de la época, ¿no? Y esto también pues me impulsó más todavía a indagar en la astrología clásica. Y, entre tanto, pues estaban surgiendo los libros del Project Insight de Robert Hent y de Robert Schick, ¿no? en Claro Estados que Unidos. Robert Hahn es otro estudioso de las antiguas escrituras.
Sí. Y entonces, sí. Y entonces, que aparte viene de familia de astrólogos y demás. Y con Robert Schmidt y con Robert, el otro Robert, ¿cómo se llama? Robert Schmidt, Robert Soler. Robert Soler y Robert Schmidt y Robert Henry. Entonces estos tres pues, han traducido muchas cosas muy interesantes del griego antiguo. Robert Schmidt ha traducido el griego antiguo, Robert Henry del latín y Robert Soler también. Y han publicado muchas cosas que no estaban asequibles hasta el momento, ¿no? Entonces eso también fue en los años 90 ya que empezó ese proyecto allí en Estados Unidos. Y al final de los años 90 pues me puse a escribir yo un libro sobre astrología clásica en alemán, digamos para ofrecer al público alemán pues una panorámica de lo que es astrología clásica, helenística y árabe, ¿no? Especialmente, ¿no? Y lo publiqué en el 2000, pero ya en ese trabajo pues me estaba dando cuenta de que antiguamente los astrólogos griegos estaban... Bueno, me di cuenta de que el zodíaco originalmente era siderio, eso para empezar. Y también me fui dando cuenta de que en Grecia por lo menos no había una claridad, no estaba muy claro si estaban utilizando el zodíaco siderio o el tropical. Aunque yo en ese libro, cuando escribí ese libro en el 2000, pues digamos me mantenía en la visión, en lo que yo había aprendido y también en lo que hoy digo que es un prejuicio histórico, un prejuicio de que el zodíaco tropical fue instalado, digamos, por Ptolomeo y desde entonces no se ha vuelto a trabajar de otra manera que con el tropical. Eso es incorrecto, pero en aquella época yo me mantenía, digamos, pues pensando que eso era la visión correcta de la historia. Pero bueno, digamos que esa duda ya me surgió cuando estaba investigando para este libro y después, cuando ya estaba publicado, pues hubo una serie de contactos con personas que también me impulsaron más y más a indagar en este sentido, ¿no? Y entonces en el año 2001, al final del 2001, fue el momento en el que ya me puse seriamente y dije, bueno, esto hay que verlo, tengo que cerciorarme. Y entonces lo que hice es analizar una serie de cartas, muchas cartas. Tengo un ordenador con 100 cartas, las hacía a mano, el horóscopo cuadrado de los antiguos, medieval, y interpretando, con los 7 planetas solo, nada más, interpretando las cartas únicamente, o sea, con las técnicas clásicas. Y entonces muy pronto me fui dando cuenta de que con el zodíaco siderio las cartas eran mucho más claras, los resultados eran mucho más claros, se compaginaban mucho mejor con la realidad. Y bueno, eso fue, digamos, lo que me dio el vuelco, ¿no? Yo, a partir de ahí me quedé tan convencido de la utilidad del zodíaco siderio, yo incluso diría de la superioridad del zodíaco siderio ante el tropical, que ya desde ahí me quedé con esto. Pero fue un trabajo sobre la astrología clásica, no fue un trabajo sobre astrología védica, fue una investigación sobre astrología clásica. Sobre astrología tradicional y clásica, sería. Sí, especialmente la astrología helenística, ¿no? Sí. Pero muy pronto, a partir de ahí, digamos que cayeron las barreras entre la astrología clásica y la védica. Y también me di cuenta de la similitud entre ambas. La similitud entre la astrología védica y la astrología clásica, sobre todo la helénica, es enorme. Cosa que la gente siempre piensa en astrología hindú, bueno, que es otra astrología, que es otra tradición, que no tiene nada que ver. Pues no, es la misma tradición, aunque los hindúes hayan elaborado mucho sobre esa tradición y hayan, digamos, desarrollado una vía propia, en cierto modo, pero la base es la misma. Y si nos vamos a los textos clásicos, la similitud es enorme. Entonces, cuando en realidad la gran barrera yo creo que es el zodíaco. Los hindúes siguen utilizando el zodíaco sideral y los occidentales tropicales. Sí, en su esencia, digamos, ¿no? O sea,
sobre todo si observamos la astrología helénica, las diferencias son mucho menores de lo que sería la astrología incluso clásica moderna, digamos, y la astrología védica. ¿Vale? O sea, hay conceptos, aparte del zodiaco, pues por ejemplo el concepto de casa igual a signo, ¿no? De casas de signos enteros, por ejemplo. Incluso el concepto de aspectos, aunque los aspectos es lo que más, digamos, donde hay más diferencia entre lo védico y la helenística. Pero sin embargo hay una manera de ver los aspectos que se parece. Por ejemplo, los aspectos son de signo a signo. O sea, se utilizaban mucho los aspectos de signo a signo, no se utilizaban tanto los orbes, por ejemplo. Esas son cosas que podemos ver en la astrología védica también. Luego, incluso te diría que los horóscopos armónicos, que llamamos hoy en día, ¿no? O sea, las subcartas hindúes, que los hindúes trabajan con una serie de subcartas, con 16 en total. Pero algunas de ellas ya aparecen en la astrología helénica, por ejemplo, las dodecatemorias, o sea, la división en 12, ¿no? Sí. O sea, que en vez de dividirlo, para que la gente entienda, en vez de dividir el zodíaco en 12, en 144. 12, 12. O sea, 12 por 12. Sí, pero además también asimilando ahí la primera dodecatemoria de un signo con ese mismo signo. O sea, la primera de Tauro es Tauro, la segunda es Géminis, la primera de Géminis es Géminis, la segunda Sí. Cáncer. Que solo se repite en el caso de Aries, Aries, Libra, Libra. Entonces, es la misma... No, sí. Sí, a lo que me refiero es a que yo, por ejemplo, lo que hago es que trabajo, lo que hago es que divido primero en 12, luego en 36 y luego en 144. Entonces trabajo en tres niveles. Entonces en el caso de Aries es Aries, 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 son los 2,5, los 2 grados y medio primeros son Aries, 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 y Libra, 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 en el caso de... La primera, Pero la dodecatemoria puro es, el primer signo es puro, o sea, si es Escorpio, es Escorpio, el segundo sí. Y esa manera de hacer las dodecatemorias es exactamente igual que en la astrología védica, ¿no? El Navamsha, la división en 9, aparece en la astrología árabe, por lo menos se menciona, algunos autores la mencionan, aunque no parece que se hubiera utilizado mucho, pero sabían de ella. O sea que se ven muchas más similitudes que si comparamos la astrología de hoy en día con la astrología védica. Sí. Conociendo tu ascendente tropical, ¿cómo sentiste, en qué crisis entraste, porque tenés ascendente en Libra, en qué crisis entraste el hecho de decir, bueno, y ahora esto cómo lo planteo, por decir algo, en España, ¿no? Porque habrá sido un poco choqueante, ¿no? Tener estar en Sirventa traduciendo los libros de Ali Ben Rachel y de repente que se te presente todo esto, entraste en crisis. Si quieres te contesto en siderio, ¿vale? Vale. No solo en siderio, en médico. Mira, yo tengo el ascendente en Virgo. Sí. Y tengo a Mercurio en casa 9. Sí. La verdad que creo que eso me retrata muy bien, ¿no? Sí. Por un lado, esa cosa de Virgo de buscarle respuesta a las cosas, de investigar, y luego, otra cosa, que tengo a Rahu en el ascendente, es decir, al nodo norte, lo que los llaman Rahu. Y la manera de interpretar a Rahu de los hindúes me parece mucho más coherente de lo que yo conozco aquí de la astrología occidental. Y una de ellas es que Rahu aparte de que Rahu puede también fomentar, digamos, la investigación, la búsqueda de respuestas, la búsqueda de nuevas experiencias, tiende a ser inortodoxo, Rahu. Entonces, yo creo que siempre he tenido una tendencia, digamos, a no permanecer puramente en la ortodoxia de las cosas. Aunque por otro lado soy muy tradicionalista, en la astrología por lo menos, en otras cosas no tanto, pero en la astrología soy muy tradicionalista, pero siempre he tenido esa, digamos, esa
esa tendencia a la inortodoxia. Siempre, o sea, aunque esté en la astrología védica, pues hay cosas que no, pues que no entro por ellas. Entonces yo creo que eso es lo que, de hecho, cuando empecé con la astrología estaba yo en la fase de Rahu, las fases planetarias védicas, que son muy importantes para el pronóstico. Yo estaba en plena fase de Rahu cuando empecé. Pues eso también fue pues mi familia en la astrología no tenía nada que ver. O sea, una cosa totalmente. Entonces, eso también fue una manera, digamos, de vivir esa tendencia a lo inortodoxo, a buscar cosas alternativas que me llevó toda la astrología. Sí. Entonces, Pero de todas maneras te voy a contestar a tu pregunta porque tu pregunta iba un poco por otro derrotero también. No fue, vamos a ver, me fue fácil porque yo estaba muy convencido. En ese sentido me fue fácil, yo no tenía duda de lo que estaba haciendo. O la tuve fue muy corto el plazo, digamos, de duda. Me convenció tanto de que para mí fue fácil, pero no fue fácil en el sentido de que, por ejemplo, perdí alumnos. O sea, yo tenía, por ejemplo, un grupo de alumnos y hubo, digamos, unos meses en las que yo, claro, estaba yo en una diatriba, ¿no? claro. Estaba continuando haciendo un tipo de astrología con el zodíaco tropical cuando yo había dejado, ya no me convencía. Claro, estabas Pero en bueno, crisis. pero fue un plato también relativamente corto. Yo decidí digamos, pues ponerlo en claro, ¿no? Y decir, mira, pues el investigación que he hecho, estas son las conclusiones a las que he llegado. Eso me hizo que algunos alumnos, pues dijeron, bueno, pues no podemos seguir por ahí, ¿no? Y otros encantados, o sea, no fue. ¿No? Pero yo por mi parte estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, no tenía, digamos, un problema interno con eso, ¿no? Claro. Eso, los que te estaban siguiendo hasta ese momento dijeron, este entró en crisis de Géminis, crisis de Libra, petó. Pero no, yo te entiendo porque la verdad que sí. Y bueno, y acá hay que citar a Alan Leo, que Alan Leo decía que la astrología tropical es la fachada que nosotros mostramos y que con los años, cuando vamos madurando y pasando distintos ciclos, como el que acabas de decir, el del nodo norte, y Saturno y demás, empezamos a integrar más el sideral y empezamos a responder al sideral más que al tropical. Entonces, yo creo que por eso también, a la edad que llegaste al sideral, es debido a que ya estabas integrando, estabas madurando como ser humano, y habías dejado de ser el crío, estabas soltando la piel, se podría decir. No sé, bueno, estoy convencido, no digo nada, ¿eh? Bueno, vamos a lo que vamos. Para que la gente te conozca un poquito más, ¿cuáles son tus posiciones personales? Hablamos de personales, las clásicas, Sol, Luna, Ascendente, y alguna que quieras tomar que vos digas que tú digas, esta es una posición, como es la del Nodo Norte, que me identifica mucho. Y, y cuál fue tu aprendizaje con todos los años que llevas como astrólogo, y aparte que no eres cualquier astrólogo, sino que eres un astrólogo desde mi punto de vista potente. ¿Cuál es tu aprendizaje de todo esto? El autoconocimiento que tuviste. Pero que tuve Con respecto a tus posiciones personales. El Sol, por ejemplo, tenés el Sol en Tauro a nivel siderio, el ascendente lo tienes en Virgo, la Luna la tienes en Tauro, sí, en Tauro. ¿Te refieres cómo me veo reflejado en esas posiciones? Claro, ¿cuál es tu aprendizaje con respecto a esas posiciones? Sí. Bueno, lo que me marca, yo creo, mucho es el ascendente, por supuesto, en Virgo y el regente del ascendente en casa 9. Y las posiciones de Sol, Luna y Mercurio en casa 9. Son tres posiciones fundamentales, ¿no?, de la carta en casa 9.
Yo creo que siempre, desde siempre, es una cosa que desde niño casi diría yo, he tenido mucha, mucha ansia de saber, de conocimiento, de... No me consideré un filósofo, pero siempre me ha gustado la filosofía, me ha interesado también la religión, la espiritualidad, porque aunque tuve una época de joven, digamos que muy escéptica, en la que pero esa fue necesaria también para un poco dejar de lado los condicionamientos, digamos, cristianos de la infancia, ¿no? También un poco... Pero son temas que siempre me han gustado mucho. De hecho, yo no solo he estudiado psicología, la segunda, no carrera, pero la asignatura secundaria, digamos, de carrera fue las religiones comparadas. Siempre me ha interesado mucho ese tema, por ahí eso está claro. Y la astrología misma, creo que es una cosa de casa 9, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y Tauro, pues si veo mi vida realmente soy una persona, a mí me gusta mucho viajar, pero sin embargo no viajo tanto como me gustaría, o sea, soy bastante sedentario. Cuando me fui a Alemania estuve en Hamburgo 25 años, o sea, eso de esos cambios, digamos, que se les asigna tanto a Géminis, si yo miro mi vida, pues no hay tanto cambio como mi Rahu a lo mejor le gustaría realizar. Mi Rahu se le gustaría a lo mejor cambiar más y ser... pero y otra cosa que me ha marcado mucho desde niño también es mi amor a la naturaleza. Tengo un gran amor por la naturaleza. Siempre he tenido animales conmigo, siempre me han encantado los animales, la naturaleza, estar fuera. Vivo en el campo ahora, lo cual que me aporta mucho. Soy socio de aquí de una de las grandes organizaciones por la naturaleza en Alemania. Y además socio activo, o sea, no socio así de papel, de socio activo. Voy con los niños al campo, y les enseño los pájaros, cómo cantan y cosas así. O sea, yo creo que eso es muy de Tauro también, esa faceta, ¿no? Igual yo eso, bueno, sigue y luego doy mi opinión. Y, bueno, una cosa que, a lo mejor un ejemplo de cómo, de cuando empiezas a trabajar con la ciudad considerio, esa es mi experiencia, y creo que es una experiencia que hacen muchos, es que los planetas externos dejan de tener tanta importancia por el mero hecho de que tenemos unas claves de interpretación, o sea, nos dan unas claves para entender al personaje con los 7 planetas y con las casas, sin necesidad de utilizar los planetas transaturnianos. No digo con eso que los planetas saturnianos no tengan nada que ver, pero que digamos que le restan importancia. Un ejemplo de mi carta es el siguiente. Yo tengo un Marte en tropical en Leo, con lo que nunca me he podido realmente identificar bien. Porque yo nunca me considero una persona realmente con una capacidad de imposición fuerte y de... No, o sea, de hecho, yo diría que es mi punto más débil. Pero ese Marte está en cuadratura con Neptuno. Y una cuadratura con Neptuno, pues siempre le he interpretado hasta, ¿no? Siempre, antes he interpretado, bueno, pues esa cuadratura con Neptuno es, digamos, la que me hace ser más, no ser tan decisivo, etcétera. Pero si lo veo en sideral, tengo a Marte en Cáncer, que es el signo de caída, y es un signo acuoso también, ¿no? Que apaga el Se fuego. considera acuoso. Entonces, creo que con la posición de Marte en Cáncer, tengo una clave perfecta para entender a mi Marte, y no me hace falta tanto esa cuadratura con Neptuno. Es un ejemplo de lo que Sí. estaba diciendo. Bueno, yo voy a agregar un par de cositas, como por ejemplo que en tu carta domina mucho, bueno, hay un aspecto que es sumamente importante, que yo lo conozco de primera mano porque también lo tengo, es que naciste un día de luna negra, o sea que es el día anterior a que la luna esté nueva. Sí. Entonces eso te hace sumamente
con la capacidad de introspección muy fuerte, y aparte que un aspecto que domina en tu carta son los septiles, que es un aspecto de 51,43 grados, que es dividir los 360 en 7, ¿no? Entonces, eso también te hace, como bien dijiste, tienes el sol en casa 9, eso te da muchas ganas de viajar, pero también es que no te hace falta viajar físicamente, porque internamente estás viajando por ahí, estás volando todo el tiempo. Que es, los septiles es un aspecto que se utiliza mucho en la astrología tibetana para identificar a los lamas. O sea que No sabía yo eso. es No probable sabía que yo hayas eso. estado en alguna vida pasada, bueno, con seguridad habrás estado metido en alguna cueva. Ermitaño. Entonces, eh, ¿cuál es tu metodología en consulta, Rafa? Mi metodología en consulta, Sí. mmm, bueno, yo siempre me tomo tiempo para preparar la carta. No me gustan las consultas espontáneas. Mm. Me gusta hacer concretar una cita. Hoy en día, últimamente doy mucha consulta por teléfono, más que antes. Eso también es porque aquí estoy en una zona donde hay menos, muy rural, ¿no? Entonces hay menos gente que venga aquí. Entonces hago más consulta por teléfono. Pero pues me preparo para la consulta, me gusta prepararme para la consulta y trabajo con la carta natal. Depende de la consulta, a veces también hago consulta de astrología horaria, pero mayormente en base a la astrología, a la carta natal. Y utilizo la astrología védica, o sea, la analizo con las técnicas de la astrología védica, la analizo también con las técnicas, lo combino con las técnicas de la astrología clásica o hermética, que yo llamo, ¿no? Y utilizo siempre miro el cuadro de prognosis, que son sobre todo los dashas hindúes. Utilizo mucho, me gusta mucho utilizar las progresiones secundarias, que es una técnica que no es hindú, que es védica, es occidental, y las direcciones primarias en combinación con las secundarias, y luego ya los tránsitos para, digamos, el pronóstico más pormenorizado, ¿no? Y la carta, la revolución solar. O sea que utilizas el quadrivium de prognosis al completo y le sumas los dashas. Sí, bueno, lo que no utilizo son las firdarias. Si te refieres a quadrivium de prognosis, no sé si exactamente a qué te refieres con el quadrivium de prognosis. Las firdarias, que son una técnica similar, digamos por la idea, es similar a los dashas, pero no considero que funcionen muy bien. Y no, o sea, digamos que suplo las firdarias con las que trabajan los árabes, las suplo por los dashas hindúes. Ok. Y los dashas, porque el otro día estuvimos hablando de esto un poco, utilizas el ciclo de 12, de profecciones. Profección 12. El ciclo Sí, bueno, social. pero el ciclo de 12, las profesiones las utilizo, sí, pero las utilizo en combinación con el año, con la revolución solar, porque el ciclo del 12 es un año, cada signo, digamos, cada año se activa un signo con todo lo que lleva ese signo y su regente, y entonces eso hay que mirarlo especialmente en la revolución solar, cómo está ese signo y cómo este regente del signo. Ok. De un mapa natal, imagínate, tú ves un mapa natal y ¿qué es lo primero que buscas identificar? Sé que es una pregunta muy de Saturno en Virgo y de Escorpio, de Sol en Escorpio, pero ¿qué es lo primero o sea, lo primero que buscas? Aparte de las posiciones personales, el Sol, Luna, ascendente, el nodo, supongo que le darás mucha importancia, y qué otros aspectos así, el ascendente, el medio cielo, así que le des relevancia. A todo lo que has nombrado le doy relevancia. Sí,
¿Y alguna otra cosa, algún punto así específico fuerte? Em, Vamos a ver, trabajo con el ascendente. Yo siempre, la carta, la puerta para entrar en la carta para mí es el ascendente, no el sol, como muchos hacen, ¿no? Porque el sol empieza por el sol. Sí, Es el ascendente. Le doy mucha importancia a la luna. sí. Le doy mucha importancia a la luna y le doy importancia también a los nakshatras, a las posiciones de la luna, pero también de los planetas y del ascendente en los nakshatras, en las mansiones lunares hindúes. A los nodos también, obviamente, el nodo norte y el nodo sur, los dos. Y le doy importancia también al Navamsha, pero la astrología védica es una carta importantísima, utilizar el Navamsha. ¿Qué, Le doy qué es exactamente el Navansha? Navamsha es la división en 9, Sí. dividiendo cada signo en 9 partes de 3 grados 20 cada uno, Ah, y asignando el primer Navamsha al signo móvil de ese trígono. Es decir, el primer Navamsha de Tauro es Capricornio, el primer Navamsha de Géminis es Libra, ¿no? ok. Y, y luego la secuencia es la misma, ¿no? El primer Navamsha de un signo siempre es el signo móvil y el último es el signo doble. El opuesto. Doble, signo mutable. Ah, vale, vale. O sea, el mismo signo. Por ejemplo, de Géminis, el último Navansha es Géminis. Sí. Ok, En los signos mutables, el último Navamsha es el mismo. ok. En los signos fijos es el del centro el mismo. En los signos móviles es el primero. Ok, vale. Que esto tiene que Eso es ver el con la... Navamsha. Sí, ok. Y es un horóscopo secundario, digamos. Hay que subordinarlo al Rashi, a la carta raíz, ¿no? Pero es importante también ver las posiciones cómo cambian. No sé, hay una serie de técnicas, pero digamos que lo básico para mí siempre es la carta natal con los 7 planetas, los 2 nodos. Eh, bueno, también me parece importante la parte de la fortuna y sobre todo también mirar cómo son las posiciones de los planetas a partir de la parte de la fortuna. Sí, no sé, hay más cosas, pero Sí, me preguntas así por lo más importante. Es que lo más importante es eso, ¿no? ok. Sí, los 12 casas, los 12 Sí, planetas, los 10 planetas incluyendo a Rahu y a Ketu. Y lo demás son, digamos, cosas adicionales, ¿no? El punto de la parte de la fortuna. Otras partes, y según el tema que sea, pues utilizo partes, ¿no? Las dirijo también, la dirección de las partes. Si es un tema específico, sí, me pregunta por un tema específico, yo a ver ciertas partes y las dirijo. En la Vamsa, otras cartas subordinadas de los hindúes también las aplico siempre y cuando, porque las cartas, los armónicos, se aplican siempre a ciertos temas, o sea, no se aplican en general. El Navamsa se aplica en general, pero por ejemplo el Dashamamsha se aplica solo para el tema profesional, o el Saptamsha se aplica para el tema de los hijos. Entonces, según cómo sea la pregunta de la persona o el tema, el asunto, pues escojo una de estas cartas para trabajar. Aclarar que la parte de la fortuna, para los que están escuchando, es la distancia que hay entre el Sol y la Luna proyectado desde el ascendente. Entonces, en un horóscopo diurno. En uno nocturno es al revés. es al revés. Así es al revés. Se proyecta desde el ascendente para atrás. Entonces, que es, para lo que es los 5 puntos más importantes, es el cuarto punto después del ascendente. Bueno, en tu caso el ascendente es el primero. Entonces, algo así que quieras compartir, que no hayas compartido hasta el momento y que digas, esto es importante que se sepa. ¿Por qué? Porque
con todos los años de experiencia que tengo sobre este tema, sobre la astrología, es importante que los astrólogos que estamos investigando ahora, que estamos aportando cosas para que la astrología no se quede abroquelada, es importante que sepan que tienen que tirar por este lado. ¿Alguna perla que quieras soltar así esa luna negra que tenés tan potente y esos septiles que tenés por ahí? No sé, me pillas un poco así. El otro día hablábamos, Bueno, por sí, ejemplo, Hugo Bonito, él, bueno, creó lo que es, se dio cuenta, tuvo su eureka con las fechas gemelas, ¿no? Que lo que hizo fue interceptar zodíaco tropical y sideral y hacer comparativas entre esos dos horóscopos. hacer que me ha habido una interrupción Hacer ahí. comparativas entre una carta y la otra, la sideral y la tropical, ¿no? Sí, Entonces sí, interceptó esas fechas. sí. Entonces, en tu caso, que fuiste muchos años astrólogo tropical y después tuviste esta etapa de transformación y que integraste más la sideral y que ahora eres defensor de la sideral, ¿qué perla, o sea, más allá de la perla que ya de por sí es que estás comentando que confirmaste que la sideral tiene más peso, ¿qué otra perla tienes así que puedas soltar? Si es que la tienes, si no, seguimos. Sí. Em, bueno, se me ocurre, en general, creo que es muy importante, estamos en ello, pero Sí, muchos estamos en ello cada vez más, pero creo que es muy importante recuperar la astrología antigua. La astrología, sobre todo en Occidente, ha tenido una crisis tan fuerte que creo que hay bastante dificultad, hay que hacer bastante esfuerzo, más que los hindúes, que no tienen que hacer ese esfuerzo, en recuperar la propia tradición. A mi juicio, eso conlleva también plantearse el tema de lo sideral y tropical por el mero hecho de que los antiguos trabajaban en sideral. Por mucho que muchos digan que no es así, eso es así. Trabajaban con los zodíacos siderales. Y además no estoy hablando de los griegos y los babilonios, estoy hablando de los árabes. claro, igual para aclarar un poco qué es, bajo qué parámetros se fija la astrología sideral y bajo qué parámetros se fija la astrología tropical. Porque esto es Ptolomeo, que fue en el año 180 después de Cristo, más o menos, y en esa misma época estaba Betius Valens. Entonces, eh, ¿podés explicar un poquito esto para que las personas que están escuchando entiendan? Es que los parámetros a que te refieres a la diferencia entre Claro, la tropical y diferencia. sideral. Por ejemplo, el tropical solo fija su Sí. importancia en cómo están los planetas en el sistema solar y el sistema solar se va moviendo, obviamente, y eso... El zodíaco tropical se toma como referencia las estaciones del año, Sí, lo cual de por sí conlleva una serie de problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el problema del zodíaco en el hemisferio sur. sí, Porque si definimos el zodíaco como a través de las estaciones del año, se plantea esa cuestión de si la primavera en Australia, o el inicio de la primavera en Australia, no debería ser, que es en septiembre, no debería ser Aries, por ejemplo. Es una de las cuestiones que se plantea. Pero bueno, eh, creo que yo observo en la historia de la astrología, a partir de la aceptación o la acepción del zodiaco tropical en Europa, que eso creo que, para mí, eso, por lo que yo observo, eso ocurrió en los siglos XIII-XIV en Europa, que fue cuando se recuperó la astrología de los árabes, pero se volvió tropical, se interpretó desde el punto de vista tropical desde el principio en Europa. Bien, entonces creo que si miramos el desarrollo de la astrología en Europa, hay una tendencia a darle menos importancia a los signos y a darle menos importancia sobre todo a las dignidades.
la astrología clásica tiene 5 dignidades. Hoy en día, ¿quién trabaja con 5 dignidades? La mayoría de la gente ya no trabaja con 5 dignidades, trabaja con una sola, con el domicilio. Y algunos con la exaltación. Yo conozco muchos astrólogos que no saben ni dónde están las exaltaciones de los planetas. Y son astrólogos profesionales. Oh. Los hay, sí. Bueno, o saben a lo mejor la exaltación, pero no te saben decir el grado de exaltación. No, esos conceptos se han dividido. Y no te quiero decir nada de términos. A mi juicio los términos son muy válidos. Funcionan muy bien. Yo trabajo mucho con los términos planetarios. Pero es una cosa que se ha diluido. Entonces, eso es una de las cosas. Luego otra cosa es que antiguamente, en origen, las casas eran iguales a signos. O sea, las ascendentes están en Escorpio, pues la primera casa es Escorpio, la segunda es Sagitario, la tercera es Capricornio, etc. Entonces, ya con los árabes se pasa cada vez más a una división de casas irregular. ¿No? De casas irregulares. Entonces, ¿qué pasa? Que se escinde el concepto de casa y el concepto de signo. Tú fíjate que la palabra casa, si tú miras en los textos clásicos, la palabra casa significa signo, significa domicilio. O sea, si decimos que la primera casa es Escorpio, queremos decir, el primer domicilio, el de Marte, es el primero porque está en el ascendente. Entonces hay una anfibología entre el término de casa, ¿no? Por un lado se refiere a una partición del espacio, ¿no? Diferente de los signos, ¿no? Más tarde, pero en origen, en realidad, la casa es la casa de un planeta que es un signo. Ahí se extiende. Luego, los aspectos lo mismo, tenemos que empezar cada vez más a trabajarse con orbes y se deja el trabajo con los aspectos de signo a signo. En la astrología horaria se mantiene, es aquello de decir, si un planeta ya está en otro signo, ya no hay aspecto. Pero en la astrología occidental muchos ya trabajan con aspectos con cambio de signo, cosas así. O sea, hay una tendencia a diluir, digamos, muchas técnicas, a, digamos, soltarlas del zodiaco. El zodiaco se vuelve menos importante, como tal. Las divinidades se vuelven menos importantes. Hay escuelas de astrología que no... Por ejemplo, la escuela Buber, una escuela muy importante, no trabaja con las regencias. Las conoce, pero no trabaja con ellas. Claro, o sea, a lo que te refieres es a que lo que es la astrología moderna, que empezó con Dan Rudyard, es como que diluyó mucho la astrología tradicional, clásica. ¿A eso te refieres? Sí, no, eso comenzó mucho antes. Yo diría que eso comienza con Kepler. Kepler defendió la astrología. Claro. Eso está claro. Era astrónomo y astrólogo. Y era astrólogo. Y fue innovador en la astrología. Todo el tema de los aspectos, lo que decías tú, los sextiles y los... Sí. Eso viene de Kepler. Sí. Los sextiles especialmente no vienen de Kepler, pero la idea una idea diferente de aspectos, ¿no? Basada en división del círculo en diferentes números y no de relación de signos emparentados, ¿no? Signos, por ejemplo, móviles o signos de tierra o signos. Es una idea de aspectos un poco diferente, o sea, hay un cambio ahí. Kepler era muy escéptico ante las divinidades. Curiosamente. Yo me pregunto si Kepler no fue en realidad una persona que tenía una percepción muy buena. Decía, es que no me funciona. Es un poco... es un poco a lo mejor exagerado, ¿no? Pero yo observo en la astrología una tendencia a darle menos importancia a los signos tal y como se hacía en la antigüedad o tal y como hacen los astrólogos hindúes. Entonces yo creo que una de las perlas de la astrología para mí, de las perlas más magníficas de la astrología, es el sistema de 12 casas y de regencias. Podemos sacar tantas conclusiones tan nítidas a través de las casas y sus regentes, la posición de sus regentes, dónde están, cómo están configurados, etc. Eso sí,
a mi juicio, esto funciona mejor con el siderio. Y me pregunto si esa evolución que ha habido es porque en el zodíaco tropical deja de funcionar tan bien. Yo dejo esa pregunta ahí, no, Ok. ¿sabes? Pero es curioso porque Kepler era astrónomo y astrólogo. O sea, dicen que él se pagó la carrera de astronomía trabajando como astrólogo, ¿no? Entonces es curioso porque él no estaba más basado en el tropical que en el sideral. Y siendo astrónomo sería al contrario, ¿no? Tendría No, que... porque... No, 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 eso no. No, no. ¿no? No, lo que pasa es que, claro, siendo astrónomo... En aquella época un astrónomo solía ser astrólogo. ¿Eh? En aquella época los Sí, astrónomos, ciencia y espíritu todos no estaba ellos, dividido. todos no estaban tan divididos. Claro. Hay cierta división, pero no estaba tan dividido como hoy en día, muchísimo menos. Pues, Tycho Brahe también hacía horóscopos y Galileo también. O sea, esta gente eran astrólogos también o practicaban la astrología más o menos. Entonces, claro, Kepler evidentemente conocía la precisión, eso se sabía, eso lo tenían claro. De hecho, utilizaban el concepto de octava y novena esfera, su decisión en octava y novena esfera, de manera que la novena esfera era la tropical, digamos, y la octava esfera eran las estrellas fijas, pero ya sin usar la división en signos sidereos, ¿no? Y eso Kepler lo tenía claro. Pero, por ejemplo, una de las argumentaciones de Kepler es que él no entendía, precisamente porque los signos se relacionaban con las estaciones del año, no entendía ciertas regencias. Hay una parte donde dice, Júpiter rige en Sagitario cuando es un signo donde hace frío y es casi invierno, y la templanza de Júpiter no le cuadraba bien con el signo de Sagitario. Porque entendía los signos, como era normal en aquella época, se había impuesto en aquella época, entendía los signos como relacionados con las estaciones del año, pero ya no, cada vez había menos, sí, había más dificultad por entender las regencias. Es un detalle, ¿no? Pero Kepler puso mucho en duda las regencias clásicas. Trabajaba mucho, le gustaba mucho trabajar con aspectos y trabajar con posiciones cardinales, ¿no? El cielo, el ascendente, etc. Pero los signos y no te digo nada, ya los términos y todo eso lo desechó. O sea, que iban más a los puntos más importantes y... Sí. Y luego, hombre, los últimos grandes astrólogos de esa época eran todavía muy clásicos, pero sin embargo, por ejemplo, Morgon de Villefranche también hizo cambios. O sea, hay una tendencia en aquella época de reinventar mucho, ¿eh? Ya en el siglo XVII. Digamos que es como el punto álgido de la astrología occidental, que entra en crisis por un lado, pero al mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo se aferra todavía a la astrología clásica y también intenta racionalizarla y al racionalizarla pues pone también cosas en duda. Entonces empieza también a cambiar cosas. Algunos lo hacen mucho, llevan esto a, digamos, a último término como Kepler, o Matthias Treff, también un alemán de aquella época, y otros como William Lilly, digamos, que siguen siendo muy clásicos, ¿no? Claro, que William Lilith fue el padre, bueno, fue el que más fuerza le dio a la astrología horaria, se podría decir, ¿no? Sí, era un gran astrólogo horario, sobre todo. Sí, sí. Claro. Sí, pero en el texto de William Lilly, por ejemplo, si comparas con Ali Ben Rachel, hay parrafadas enteras de William Lilly que son de Ali Ben Rachel. Sí, roba a mano armada. Bueno, eso es una cosa moderna, Plagio. eso robar. En aquella época no se robaba, porque en aquella época se entendía que lo que había que hacer era Era, transmitir la tradición. claro. Eso no es robar. O sea, el plagiar en ese momento era algo Claro, que se el plagio aceptaba. no. Lo que pasa es que ahora hay muchos que plagian y... Hoy todos tenemos que ser originales. Lo que pasa es que ahora hay muchos que plagian y ni se mutan del plagio. Entonces, bueno, comentarle a las personas que nos están escuchando que vamos a hacer un programita especial con respecto a la historia de la astrología y, bueno, un poquito para redondear, ¿dónde es que te pueden encontrar los cursos que estás dando?
lo de la Academia Dira. Comentanos un poco para que... La Academia Dira es una academia que fundó una escuela de astrología en Alemania. Hay cursos presenciales y online desde hace muchos años, desde el principio de los 90. Y la Academia Dira es una academia de cursos por correspondencia que fundó Roland Deleuze, es un astrólogo holandés, médico, y me pidió traducir al castellano sus cursos y dar las clases en castellano. Digamos que soy un tutor de esa academia para el área hispanohablante. Y esos son esos cursos que se pueden hacer pues, por correspondencia. Son material que envío por correo, pero el intercambio es por email. Y luego doy un curso en castellano, ahora estoy dando un curso también de astrología práctica, para practicar astrología védica. Sobre todo pensado para gente que ha hecho el curso por correspondencia, pero también para gente que sabe un poco de astrología védica y quiere practicar y quiere profundizar. Por lo demás, los cursos que doy son en alemán. O sea, que hay que aprender alemán para... Bueno, luego consulta en castellano. Y vas a estar, tu página, ¿dónde te puedes localizar? Es... astrología-tradicional-medio, tradicional. Exactamente. Astrología, tradicional. Es con guión, ¿no? Sí, guión. Guión-tradicional.net. Entonces, ¿qué otra cosa? Vas a estar en el Congreso Ibérico, en el 33 Congreso Ibérico, y lo que vas a exponer ahí, ¿de qué va a ir la charla que vas a dar? Es una charla que daré en castellano, en Vigo, y luego una semana después en Alemania. ¡Ah, qué bueno! La idea original es de un simposio que se celebra en Alemania. Es un simposio sobre las relaciones entre astronomía y astrología. Se va a dar en Alemania a principios de julio. Y entonces voy a dar una charla, digo también, sobre vamos a ver, es una charla sobre la evolución del zodiaco sideral y tropical a lo largo de la historia, y sobre también los conceptos, también conceptos metafísicos del zodiaco en sí, en la antigüedad, y cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido también entrando en crisis, sobre todo con la revolución copernicana. Y también quiero entrar en un replanteamiento de todo el tema del zodiaco a partir de esa revolución copernicana, porque el zodiaco tropical, desde la revolución copernicana, digamos que tiene un gran problema, a mi juicio. O sea, la idea original del zodiaco, digamos que cambia mucho a partir de la revolución copernicana. ¿Y qué nos podés adelantar así en un par de minutos de la charla? Así como para dejarnos con ganas de... Bueno, yo voy a ir al Congreso, o sea, te voy a ir a ver, pero para las personas, para ponerle los dientes largos a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues una de las cosas que quiero, por ejemplo, mostrar es cómo hay una serie de conceptos espirituales, metafísicos, también de la religión, del cristianismo. Por poner un ejemplo, el concepto de la de Jerusalén celeste, que tiene una columna de visión zodiacal, una estructura zodiacal, y también en textos herméticos, siempre encontramos esa idea de que o sea, la idea de que es el lugar, digamos, en el cielo que trasciende los planetas, que está más allá del umbral de Saturno, digamos, se equipara con el zodiaco. Es decir, que hay una visión clara del zodiaco como una esfera más allá del sistema planetario. Y esto me parece muy fundamental. Es decir, cuando la astrología, cuando los astrólogos eran geocéntricos, pensaban
El centro, sí. Podían mantener esa idea de ese zodíaco más allá de todas las esferas. Pero una vez que la Tierra deja de ser el centro, eso se derrumba. El zodíaco hoy en día tropical no se puede entender así. No hay manera. Se tiene que entender como un sistema de casas de la Tierra, pero no como una esfera trascendente. Entonces ahí quiero hacer también ver esa diferencia, ¿no? entre lo que la lectura que podemos hacer de lo que es el zodíaco sideral hoy en día como una esfera galáctica y la lectura que tenemos que hacer del zodíaco tropical hoy en día como una esfera de la Tierra. Creo que con eso... Bueno, a mí me queda claro, no sé si los que están escuchando, pero bueno, porque lo tuyo es una astrología que es para los que estamos un poquito más avanzados. Entonces, bueno, estupendo. A mí me parece súper interesante la charla que vas a dar porque siento que también, intuitivamente, también voy por ahí. Así que, bueno, Rafa, un gustazo haberte entrevistado y nos vemos en el próximo programa de historia de la astrología. Vale.